Hola, en este video vamos a explicar cómo modelar el efecto de una variable categórica para medir estacionalidad, ver su efecto sobre la variable dependiente en el contexto de regresión lineal múltiple y con el programa estadístico R. Muy bien, muchas veces vamos a tener datos trimestrales, datos mensuales, semestrales, bimestrales, etcétera. Y la estacionalidad puede estar presente en nuestros datos. ¿Qué significa la estacionalidad? Que en el mismo periodo del año se observa siempre un patrón similar, ¿no? O sea, mi empresa se dedica a vender todo lo que tiene que ver para vacaciones, pues entonces en Semana Santa se me incrementan las ventas, en verano siempre se me incrementan las ventas y en diciembre siempre se me incrementan las ventas, ¿no? Eso es el efecto de la estacionalidad. Entonces, esa variable categórica la podemos modelar con variables dummy, variables binarias, para incluirlas en la ecuación y tratar de ver cómo impacta ese efecto estacional sobre las ventas, ¿no? Muy bien, vamos a pensar que tenemos Y variables, las ventas trimestrales de climas, unidades vendidas, X1 es el precio, miles de pesos, y X2 es el trimestre del año. En pantalla aparecen los datos, son datos trimestrales, ahorita viene nada más el 2008 y 2009 y 2010, ¿no? Entonces, el primer registro se vendieron 99 climas en el trimestre del año, en el primer trimestre del año del 2008, y el precio fue de 6.12 miles de pesos. Entonces tengo los trimestres, puede ser que en cierto trimestre venda más, cierto trimestre venda menos, y eso está afectando a mi variable Y. Si la incluyo en la ecuación, la variable X2 puede mejorar mis estimaciones. La ventaja de esto es que modelar una variable categórica de estacionalidad no cuesta, solo creamos las variables o inclusive el programa R o cualquier programa estadístico hasta nos las genera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nuestra variable categórica tiene 4 categorías, podemos modelarla con 4 variables dummy. Si tuviéramos datos mensuales, tendríamos 12 variables dummy, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer observación, que es el primer trimestre del año, la dummy trimestre 1 toma el valor de 1, dummy trimestre 2 de 0, dummy trimestre 3 de 0 y dummy trimestre 4 de 0. En el segundo renglón, que es el segundo trimestre del año 2008, la DUMI trimestre 1 toma el valor de 0, DUMI trimestre 2 el de 1, DUMI trimestre 3 el de 0 y DUMI trimestre 4 el de 0. Y así sucesivamente. La variable DUMI, acuérdense que le da el valor de 1 si está presente la característica de interés que estoy modelando y 0 si no está presente. Si mi DUMI trimestre 1 representa el trimestre 1, siempre va a tomar el valor de 1 en el trimestre 1 y 0 en los demás trimestres del año. Acuérdense, para poder hacer las estimaciones tenemos que quitar una de las dummy. Siempre es, mi variable categórica tiene 4 categorías, en la ecuación de regresión voy a meter una menos, 3. ¿Ok? Entonces, en este caso, estoy quitando la dummy trimestre 1. No importa cuál quitemos, es indistinto. Vamos a llegar siempre a la misma conclusión. ¿A qué conclusión? Pues al meter la estacionalidad yo quisiera modelar también dónde vendo más, dónde vendo menos, en qué trimestre, ¿no? Entonces, no importa cuál quitemos, vamos a llegar siempre a la misma conclusión, ¿ok? Entonces, tengo un modelo general, en pantalla aparece Y gorro igual a B0 más B1X1 más B2 Dumi trimestre 2 más B3 Dumi trimestre 3 más B4 Dumi trimestre 4. Y para cada trimestre voy a tener una ecuación. Para el trimestre 1, la Dumi trimestre 1 vale 1 y las demás valen 0. Acuérdense, yo quité la del trimestre 1, pero está dentro de la ecuación, está modelada en el intercepto. Fíjense que lo que pasa al sustituir los valores de las DUMI, como no está la del DUMI trimestre 1, todas las DUMIs, las otras toman el valor de 0 y el coeficiente de 2, B3 y B4 desaparece. Y me queda la ecuación del trimestre 1, B0 más B1X1. Para el trimestre 2, la DUMI trimestre 2 va a ser 1 y las demás van a ser 0. Si sustituyo eso en el modelo general, me queda la siguiente ecuación, B0 más B2 más B1X1. ¿Ok? Porque B2 se multiplica por 1, B3 por 0, B4 por 0. Entonces tengo un nuevo intercepto. Si lo comparo con el trimestre 1, el intercepto es B0 y el trimestre 2 es B0 más B2. Estamos comparando contra el trimestre que quitamos, ¿no? Dumi trimestre 3, la de Dumi trimestre 3 va a ser 1 y las demás van a ser 0. Al sustituir esos valores,
En la ecuación general me da la ecuación del trimestre 3. B0 más B3 sería el nuevo intercepto. Y nuevamente estoy comparando con respecto a B0. Entonces, ya tengo otro intercepto más. DUMI trimestre 4. La DUMI va a ser 1 y las demás trimestres va a ser 0. Al sustituir en la ecuación general, me queda la ecuación con un intercepto diferente, B0 más B4 más B1 por X1. Muy bien. Todo esto se va a interpretar solamente si las variables, los coeficientes de las variables DUMI son estadísticamente diferentes de 0. Si son 0, hagan de cuenta que no hay estacionalidad. Las DUMI no afectan a las ventas. Entonces, independientemente del trimestre del año que estés, vas a vender lo mismo. ¿Okay? Si los coeficientes concluimos que son 0. Pero con que al menos uno concluyamos que es diferente de 0, estaríamos diciendo que los datos tienen estacionalidad. Muy bien, vamos a ver cómo se hace esto con R. Vamos a estimar un modelo de regresión lineal múltiple donde incluyamos una variable categórica para modelar la estacionalidad de los datos. En nuestro proyecto que tenemos en nuestro escritorio ya tenemos los datos cargados. Vamos a irnos a R para importarlos. Recuerden que si hacemos un proyecto, cuando busquemos nuestros archivos, R va directamente a buscar esa carpeta. Entonces ahí están nuestros datos. Y de los datos vamos a usar la hoja número 22. La 22, aquí está. Mi variable Y son ventas de climas en unidades por trimestre. Tenemos datos trimestrales. Tenemos también el dato de la variable X1 que es precio, miles de pesos. Y tenemos una variable que me está modelando los periodos, o sea, viene el trimestre y el año, y que a la par la vamos a usar como variable explicativa, que es la del trimestre. Recuerden, el trimestre nos puede medir la estacionalidad que esté presente en los datos. Podemos modelar 4 variables DUMI, una para cada trimestre, y meter en la ecuación por regla. Acuérdense que siempre es, si la variable categórica tiene 4 categorías, va a ser una menos. Si tuviera datos mensuales, podría ser 12 DUMIs, pero en la ecuación metería 11. La ventaja de R es que ya nos calcula las variables DUMI y nos excluye una de ellas. No importa cuál se excluya, siempre la que se excluye está representada en intercepto y vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces ya tenemos importados nuestros datos. Bueno, pero sí voy a dejar abierta la base de datos para ver las variables. Voy a empezar a pedir las estimaciones. El objeto donde va a estar mi regresión se llama RLM. La función en RLM, y vamos a ponerle nuestra fórmula, va a ser la variable Y es ventas.climas, la tilde para expresar las que siguen las variables explicativas, es precio más trimestre, y voy a decir que todo esto está en la base de datos llamada datos, y voy a pedir un resumen de esas estimaciones. Muy bien, aquí están ya mis estimaciones. Me voy directo a la R cuadrada ajustada, por la R cuadrada es de 0.8029. Explicamos un 80% de las ventas de climas con el precio y con la estacionalidad. Y estamos concluyendo con la prueba F, que el modelo es estadísticamente significativo, o sea, las variables me sirven para explicar ahí. Fíjense, ¿qué hubiera pasado si no contemplamos la estacionalidad? Vamos a ver, voy a crear antes de eso como que la regresión sin estacionalidad, ¿no? Le voy a poner la regresión 0, o sea, ahí nada más climas contra precio. Vamos a poder ver que en realidad pues está incrementando la R cuadrada. Fíjense, la R cuadrada donde nada más está el intercepto y el precio es de 0.6. Explicamos un 60% de las ventas de clima solo con la variable precio. Y el modelo es estadísticamente significativo. ¿Ok? De acuerdo a la prueba F. Entonces, cuando yo incluyo las DUMI para incluir el efecto de la estacionalidad, pues la R cuadrada se me está incrementando a 0.8, o sea, se me está incrementando 20 puntos porcentuales, ¿no?
Las dummies de estacionalidad están ayudando a mejorar la explicación o predicción de las ventas de clima, ¿no? Vamos a analizar los coeficientes. El intercepto es significativo, ahorita lo interpretamos. La variable precio es significativa y tiene un efecto negativo sobre las ventas de clima, como es esperado. La variable trimestre 2 no es significativa al 5%, porque ese valor P es mayor al alfa, pero sí es significativa al 10%. Bueno, la variable trimestre 3 es significativa al 5% y la variable trimestre 4 no es significativa ni al 5 ni al 10. Muy bien, entonces vamos a plantear el modelo general de mis datos. Entonces le voy a poner aquí las ventas son iguales a 107 más, bueno, en este caso menos porque es el precio, menos el precio, más, vamos a ver, aquí se movió, la DUMI trimestre 2, su coeficiente DUMI trimestre 2, la voy a poner abreviada, más el coeficiente de la DUMI trimestre 3, más el coeficiente de la DUMI trimestre 4, en este caso un negativo. Muy bien, entonces R nos quitó la del trimestre 1, pero acuérdense, no importa cuál quitemos, vamos a llegar siempre a la misma conclusión. Vamos a poner el modelo, de hecho, del trimestre 1. Entonces, DUMI trimestre 1 es igual a 1 y las demás van a ser 0. Es 0 y DUMI trimestre 4 es igual a 0. Entonces, estoy sacando la ecuación para el trimestre 1. Entonces, como DUMI trimestre 2 se hace 0, esto se hace 0. DUMI trimestre 2 es 0, esto se hace 0 y esto también se hace 0. Entonces, la ecuación del trimestre 1 es esta. Solamente, solita. Esa es la del trimestre 1. Ahora voy a poner modelo trimestre 2. En el trimestre 2 vamos a poner cómo valen las dummies. Pues la del trimestre 1 ya no vale 1, vale 0. La del trimestre 2 vale 1, la del trimestre 3 vale 0 y la del trimestre 4 vale 0. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Me traigo la general. Aquí está. Entonces estoy diciendo que la del trimestre 2 vale 1 y todas las demás valen 0. Entonces, esta es 0, esta es 0, estamos multiplicando por 0, pues se va, ¿no? Y luego la otra también, aquí sería como multiplicar por 0, pues este también se va. ¿Ok? Y ya nada más me queda esto de aquí, pero de hecho DUMI trimestre 2 es 1, se nos va. Nada más nos queda el coeficiente. Entonces, en las ventas, su coeficiente sería esto 107.84 más el 2.741, que eso da, vamos a ver cuánto da a 110.59. Entonces voy a dejar ya la ecuación final. Ahí está. Voy a tener el intercepto nuevo que da 110.59. Ahí está. Pero fíjense, ese 2.7441 se lo estamos sumando al intercepto, ¿ok? Pero solo se lo vamos a sumar, ¿ok? Si la variable es estadísticamente significativa. Entonces, aquí sí lo estamos sumando, ¿ok? Pero en realidad ese agregado, ese 2.74, estadísticamente es marginal, no está agregando. Hagan de cuenta que es 0, ¿sí? Entonces, si hacemos esa nota, o sea, tomando, lo voy a poner aquí, tomando como si fuera 0 realmente el 2.74441, como acabamos de concluir, en realidad, pues esto lo podríamos considerar a 0. Ahorita ahí está porque está la ecuación, el coeficiente en la ecuación estimada, pero en realidad no aporta porque dijimos que su coeficiente es 0. Entonces sería realmente como que nuestra ecuación fuera así, ¿ok?
ahorita la calculamos de esta manera, pero haciendo 0 ese coeficiente no aporta al intercepto y nos quedaría igual. Muy bien, vamos ahora con el trimestre 3. Ya lo hicimos para el trimestre 1, 2, vamos con el trimestre 3. Pues ahora la DUMI del trimestre 2 también va a ser 0 y la del trimestre 1 va a ser 1. Vamos a ver, la del trimestre 3 sí es estadísticamente significativo, entonces ahí sí esa agregación al intercepto la podemos considerar que sí es significativa, o sea, sí debemos de agregarla. Entonces está nuestro modelo general y nos quedaría un modelo de la siguiente forma. Aquí están las ventas, el precio, la del DUMI trimestre 2, esta sería multiplicar por 0, pues se nos va esta cantidad. La DUMI el trimestre 3 sería multiplicar por 1, pues nos queda ese coeficiente solito, nos queda 3.4636. Y la DUMI el trimestre 4, esto es 0, esto de aquí, todo esto se nos iría. Muy bien, entonces mi nueva ecuación tendría un intercepto, ahora sí, diferente a el 107.849. Vamos a ver cuánto es. Es 111.395. Entonces, esta sería mi ecuación final. Vamos a ver. Aquí está. Esa sería la ecuación para el trimestre 3. El 3.463 ahora sí agrega valor porque es estadísticamente diferente de 0 y se suma al intercepto. Vamos con el trimestre 4, ya el último. Entonces, trimestre 4, ahí está. DUMI trimestre 4, modelo para el trimestre 4. El trimestre 1 es 0, el trimestre 2 es 0, el trimestre 3 es 0, el trimestre 4 es 1. Ecuación general, nos vamos, aquí está la ecuación general. Y aquí está, ahí está mi modelito. Bueno, pero primero vamos a ver cómo es la DUMI del trimestre 4. ¿Es estadísticamente significativa o es diferente de 0 su coeficiente? Como ven, no. La DUMI del trimestre 4 tampoco es significativa. Entonces vamos a poner la ecuación. Fíjense. DUMI trimestre 2 es 0, esto se hace 0, se va. DUMI trimestre 3 es 0, al multiplicar por esto, esto se hace 0. DUMI trimestre 4, pues aquí es un 1. ¿Ok? Pues en realidad se queda el coeficiente, se queda este de aquí. Pero como es estadísticamente igual a 0, pues hagan de cuenta que no aporta. Yo aquí podría sumarlo porque pues en realidad está en la ecuación. Sería 107, aquí está 107 más el punto menos, perdón. Ahí está, ¿cuánto me da eso? Esto me da 107.2234 menos el coeficiente del precio de la variable precio. Esa sería mi ecuación, o sea, le estoy dando importancia a ese coeficiente, pero en realidad yo ya sé que es 0 ese coeficiente que no aporta, pues en realidad me quedaría con la misma ecuación, la inicial, porque no aporta nada. Entonces sería algo similar como la que pusimos acá, de tomando como si fuera 0, porque pues en realidad no está aportando nada porque ya concluimos que es 0. La ecuación nos queda igual. Entonces fíjense, la del trimestre 1, la ecuación, el intercepto es igual a la del trimestre 2. Aquí está el intercepto del trimestre 1, aquí está el intercepto del trimestre 2 y el intercepto del trimestre 4. El intercepto del trimestre 3 es 111.39. Entonces la conclusión es, la estacionalidad sí afecta. Bueno, son dos. Uno, la estacionalidad sí afecta. En el trimestre, bueno, vamos a ponerlo así. La estacionalidad sí afecta. Y dos, en el trimestre 1 se vende más. Y se vende lo mismo en el trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 4. Pues muy bien, este es cómo podemos incluir una variable de estacionalidad para poder mejorar nuestra predicción y explicar mejor
a nuestra variable dependiente. Acuérdense, si tienen datos mensuales, pues en realidad van a tener 12 variables NUMI, pero en la ecuación va a haber presentes solamente 11. No importa cuál quiten, la interpretación siempre van a llegar a lo mismo, dado que la que están quitando se refleja en el intercepto. Pues muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video.